Dígale al que está a su lado, qué bueno que viniste. Al que está atrás, al que está adelante, dígale, no importa. No lo conozco, pastor. Dígale, qué bueno que viniste. Dios te va a hablar, dígale. Y a su nombre. ¿Sabe? Hoy el Señor me dio una palabra sobre la fe. ¿Hola? Y sabe, yo me gocé porque, como decía la hermana, como hablaba el Espíritu Santo a través de la hermana, a veces comenzamos un año y parece que no comenzó tan bien. ¿Hola? Estamos de la misma manera que otros años. ¿Hola? Y es que siempre brindamos, hermano, el 31 decimos feliz año nuevo, pero seguirá siendo los mismos años si usted sigue de la misma forma, si usted sigue viviendo de la misma forma. Usted, para tener un año diferente, un año nuevo, tiene que ser diferente al anterior. ¿Hola? Si no, será un año igual. ¿Y vos cómo lo sabe el pastor? Mire, porque yo, hermano, sabe, antes de conocer a Cristo, yo tenía mi vida, era una rutina. Trabajar, mujerear, drogarme, alcoholizarme. Y vivía en ese, vio como un hámster en ese circuito. Vivía de esa forma. Mi vida no cambiaba. Parece que todo iba para peor. Tenía pensamientos de muerte porque decía, de algo hay que morir. ¿Vio cómo habla el mundo? De algo hay que morir. Hasta que entendí, hermano, que mi vida podía tener un giro de 360 grados. Pero para entender esto yo tuve que fortalecer algo que, hermanos, necesitamos en el Evangelio, y es la fe. Y usted dirá, pero pastor, hemos hablado muchos mensajes de la fe. La fe para vencer, la fe para mover montañas, pero hoy vine a hablar de la fe que puede aplastar al miedo, que puede aplastar a eso que en este tiempo te está quitando la paz. Ahora, debemos entender, hermano, que la fe es algo que usted lo debe activar, que usted lo debe creer. Amén. Porque si usted no lo cree, no va a acontecer nada. Hebreos 11.1, búsquelo. Dice la palabra en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahora, pastor, conocemos esta palabra. El tema es cómo usamos la palabra. Porque la palabra es la que va a quitar al enemigo de tu vida. Dice la palabra en Mateo 4 que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí vino el diablo, hermanos. El diablo vino a tentarle. Vino a decirle, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor, ¿cómo peleó contra él? Con la palabra. Nada de lo que te está aconteciendo, hermano, no ha sido permitido por Dios. Él le dijo a Pedro, Simón, hermano, a Simón Pedro le dijo, hermano, que el diablo os ha pedido para zarandear, pero yo he orado al Padre para que no falte tu fe. Es para el Señor, déselo fuerte, a su nombre. Y es que es la fe, hermano, es lo que va a hacer que Él te vea con agrado, que Dios te vea con agrado. Dice la palabra, sin fe es imposible agradarle a Dios. Ahora, por eso es tan necesario que nosotros estudiemos la palabra, la sepamos, porque cuando venga el diablo a desanimarte, a sacarte del camino, o estés en enfermedad, usted va a saber qué decirle. Por eso es tan necesario que la palabra usted la tenga escrita en su corazón, en sus manos, en su frente. Por
eso la fe es tan necesaria. Una fe que aplasta el miedo cuando usted, hermano, tiene una fe tan grande que nada lo puede detener. Y a su nombre, de esto vine a hablarte. ¿Qué te estoy diciendo? Que todo lo que te está pasando es por una razón. Entonces, no debo estar, hermano, yéndome a la negatividad o yéndome al desánimo. Si yo intento ver lo que Dios me muestra en lo que estoy pasando, entonces voy a tener paz, voy a hacer crecer mi fe. Porque a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo tener una familia? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Y es que estás poniendo tu vida en un lugar errado. Y te lo dice alguien que casi toda su vida estuvo poniendo las cosas en la arena, no en la roca. Pero si yo pongo mi vida en la roca, si pongo, hermano, lo que me resta en este tiempo de mi familia, de mis hijos en la roca, nadie lo va a poder tocar. Ahora, yo tengo que ser astuto. Dice la palabra, que debemos ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y a su nombre. Debo tener esa astucia, debo darme cuenta, debo ser diligente en lo que quiero cambiar en mi vida y ponerlo en la roca. ¿Qué es la roca? Cristo Jesús. Porque si no, viviremos una vida de balde, sin propósito. A veces tenemos trabajo, pero estamos cansados del mismo trabajo. Tenemos plata, pero tenemos que pagar cuentas, cosas. Parece que nunca lo disfrutamos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque usted puede tener mucha plata, pero quizás no tiene paz. Quizás cuando llega a tu casa no hay nadie. Y así yo también vivía mi vida, hermanos. Sin fe, sin propósito. ¿Sabe? Había hecho en un tiempo del trabajo mi ídolo, era mi vida. Mi trabajo era lo que yo más amaba. Y acá, mira, hay una persona que trabajaba conmigo, yo era una persona, pero que no atropellaba a todo el mundo. Era orgulloso, era una persona mala, hermano. Pero también era una persona, hermano, que mi vida se basaba en el trabajo. Y no es que le estoy diciendo que no trabaje. Usted tiene que trabajar, pero es diferente cuando vos haces un ídolo de eso. Es tu ídolo. Tu vida está basada en el trabajo, tu vida está en el trabajo. Y sabe, cuando llegaba a mi casa quería dormir, quería descansar, me molestaba todo, quería cubrir esos vacíos con droga, con alcohol. Esa era mi vida. ¿Por qué? Porque, hermano, no tenía un propósito. Vivía por vivir, me despertaba por despertar. Me parecía, yo cuando la palabra autómata se define como una palabra que usted se levanta y hace todo como por inercia. Y sabe, yo le cocinaba a los presidentes, le cocinaba a la gente de poder, tenía gente a mi cargo y mi vida se basaba en mi trabajo. Se basaba en eso, solamente en eso. Ahí estaba la persona con la que yo estaba, ahí estaban mis amigos, ahí estaban mis contactos. Ese era mi Dios, ese era mi ídolo, mi trabajo era donde yo ponía mi confianza, mi mente, mi corazón. Pero ¿sabe? Un día me di cuenta que solamente era un número. Porque en un momento, ¿sabe? Yo me afané, conocí a Cristo, pero me había afanado tanto por el trabajo, hermano, que a veces me quedaba a hacer hora extra, me quedaba a limpiar. Abría el comedor, lo cerraba, revisaba los bolsos. ¿Cuántas cosas hacía, hermano? Ya un día me llamaron y me echaron.
Ahí me di cuenta que solamente era un número. No valía ni el tiempo que puse, ni la experiencia, porque si usted va hoy en día, si yo voy a buscar trabajo hoy en día, no consigo, hermano. Porque claro, buscan gente que trabaje por 2 pesos, no buscan la experiencia, no buscan que vos sepas cómo se hace un lomo, no, ahora buscan a alguien que sepa trabajar o que haga 2 o 3 trabajos. Recuerdo la última empresa que trabajaba, ¿sabe, hermano? Yo llegaba, hacía el pan, lavaba la ensalada, hacía el primer plato, hacía el segundo plato, hacía todo, hermano, ¿sabe? Y mientras por ahí la camarera que estaba conmigo decía, hay que ayudarme a llevar los platos, tenía que ayudarle a llevar los platos, después desbarazar y hasta lavaba. Venía el camión, tenía que descargarlo. Y vivía una vida, hermano, así, cíclica. Y saben, me daba cuenta que no vivía, que no era feliz. Y la Biblia dice, ¿qué dará el hombre por su alma si ganare todo el mundo y la perdiere? ¿Qué podrás dar? ¿Qué daremos ese día que estemos delante de Dios? ¿Qué daremos? Nuestro dinero, lo que logramos, la sabiduría terrenal. ¿Qué daremos? Por eso es tan importante, hermano, que hoy usted apueste a la fe. A la fe, hermano. La fe que te va a sacar de ese momento que no sabes qué hacer. Ese momento que quizá te desanimás, que como decía la hermana, ¿verdad? Que quizá ese día no pensaste en todo lo que caminaste, en todo lo que lograste, en todo lo que lloraste, en todo lo que te esforzaste, sino que por un momento, hermano, terminamos tropezando. Como decía la palabra, ¿verdad? Asaf se concentró en mirar a los demás, se concentró en mirar, en decir, che, mirá que hacen mal las cosas. Y está bien, pero parece que está bien. Porque usted muchas veces cuando alguien te hace mal, ¿usted qué dice? Pero parece que le va bien. Pero en realidad no le está yendo bien. Siempre digo, hermano, tus enemigos no van a poner en los estados todas las cosas malas que les pasan. Van a poner cosas buenas, ¿viste? Te quieren mostrar cosas buenas. Pero, hermano, de eso no debemos depender. Nosotros tenemos que depender de Dios. Pero vos necesitas tener una fe que mueva montaña, una fe, hermano, que aplaste todo temor, todo miedo, todo lo que te está paralizando. ¿Sabe? A veces decimos tenemos fe, pero esa fe, hermano, no nos lleva a ningún lado. ¿Hola? ¿Y cómo lo sabés vos, pastor? Hermano, muchas veces me ha dejado paralizado lo que me estaba aconteciendo. Pero ahora el tema es que usted descubra qué es lo que te está paralizando. Porque a veces, hermano, estamos quietos, estamos paralizados. Hermano, muchas veces entramos en ese pensamiento del pasado. ¿Hola? Antes yo era más feliz. Antes yo tenía esto, antes yo tenía aquello, antes yo salía, antes... Y empezamos a pensar en el pasado. Empezamos a entrar en un pensamiento, hermano, donde no ponemos la confianza en Dios, no ponemos nuestra fe en Dios, sino que, hermano, estamos mirando hacia atrás. Yo siempre digo, ¿es bueno mirar hacia atrás? Sí, pero para que recuerdes de dónde te sacó Dios, de qué piedra te cortó, de dónde saliste. Porque, hermano, si yo no recuerdo de dónde salí, quizá, hermano, el orgullo, la vanagloria me lleve también al tropiezo.
Yo empiezo a confiar en mi sabiduría, en mi entendimiento, en mi razonamiento. Yo comience, hermano, a poner mi fuerza en mi propio pensamiento, en mi trabajo, en la arteza de mi mano. ¿Sabes? Yo muchas veces me llaman y me dicen, bueno, hace poco me llamaron y me querían pagar el sueldo de un ayudante. Y yo hablaba con este varón y le digo, no, mira, yo tengo categoría 6, soy categoría 6, cocinero categoría 6. O sea, dentro de todo es una categoría alta. Pero no es porque yo veía mi categoría, sino porque, hermano, si vos bajás de categoría, cuando vos cobres tu jubilación, esa categoría será lo que se te pague. Entonces, si estoy en 6, ¿por qué me iba a ir a un 2, no? Por eso digo, hermano, en el mundo, hermano, somos números. Mejor es poner nuestra confianza en el Señor. Y ayer hablábamos de la proveeduría de Dios. Y no solamente Dios te provee de cosas necesarias. No solamente Dios te puede dar cosas materiales como las que vemos, sino que Dios da sabiduría, da entendimiento, da razonamiento, da felicidad, te da alegría, te da esperanza, te da fe. Si es para el Señor, de ser fuerte. Entonces, hermanos, debo dejar de concentrarme en lo que pasé, porque a veces también vivimos en esas guerras pasadas que vencimos. Antes estaba más linda, antes tenía el pelo así. Pero usted no se debe enfocar en el pasado. Usted se debe enfocar en el presente. El presente es lo que te va a llevar a lo porvenir. Pero si usted sigue mirando el pasado, usted se va a frenar, va a quedar ahí. ¿Sabe? Yo cuando estaba en el mundo tenía muchos pensamientos que eran contrarios al Evangelio, eran contrarios a la palabra de Dios. Y ¿sabe? Yo siempre que veía a mi mamá, a mi hermana que venían caminando de la iglesia y yo estaba en la esquina con los pibes, yo me escondía, hermano. Mi mamá siempre se paraba y decía, ¿dónde está mi hijo? Ellos la respetaban todo. Y decía, no, no está acá, doña, vaya nomás. Y ella, aún a ellos que no los conocían, le decía, Cristo los ama. Hay esperanza en Cristo, le hablaba de Dios. Y a veces yo me tenía que quedar media hora ahí escondido hasta que se iba. Y a veces me enganchaba ahí, porque a veces venía y justo me enganchaba ahí. Y ella me decía delante de todo, vas a ser un siervo de Dios. Yo me reía, hermano. Porque si usted me pregunta hoy a mí, ¿vos pensabas estar acá? Y realmente no. Pensé que mi vida yo la tenía que vivir como quisiera. Y en cierto punto, Dios nos da ese libre albedrío para vivir nuestra vida como querramos, con nuestras leyes, con nuestra rebeldía, con nuestras cosas. Pero también, hermano, Cristo quiere darte una nueva vida. Una vida donde hay esperanza, donde hay amor, donde Dios te puede dar todas esas cosas que no tuviste ni vas a tener en el mundo. Tranquilidad, no sé qué es lo que Dios quiere afirmar en este tiempo en tu vida. Lo que sí sé decirte es que dejes de mirar al pasado, dejes de mirar tus fracasos. Para tener una fe que aplaste el miedo, usted debe mirar hacia adelante, hacia adelante. ¿Y qué debo mirar? Que lo que no veo hecho, hecho está. Que lo que no veo que logré, en Cristo lo voy a lograr. Filipenses 4:13, una palabra que la conoce todo el mundo, pero que no la sabemos utilizar. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podés. Todo lo vas a poder lograr. Pero a veces estamos pensando, ya soy demasiado viejo, demasiado grande. Y bueno, yo también lo pensaba. Y jamás me vi en los caminos de Dios. Jamás. Jamás vi
hermano, que Dios me iba a usar, que Dios me iba a escoger. Pero un día tuve que tener esa fe, tuve que creerle a Dios. Y ¿sabe? No es que yo de niño iba a la escuelita, no. Yo fui un vil, hermanos. Un vil. Un pecador, sigo siendo un pecador. Sigo siendo alguien que necesita de Dios. Y tuve que rendirme a los pies de Cristo. ¿Sabe para qué? Para que Dios me levantara, para que Dios me edificara. Y muchas veces pensamos, hermano, que quedarnos quietos es la solución. Pero no. Avanzar es la solución. Avanzar. Firme. Mi fracaso de antes no tienen que ser ahora. Sino que los fracasos que tuviste antes te deben hacer reaccionar, hacer que tu fe crezca. Si fracasaste en el amor, bueno, hermano, ahora en Cristo Dios te puede dar a alguien, Dios te puede dar una persona, Dios te puede dar a alguien que te ame, que te cuide, que te espere, que te respete, que te valore. Y quizás las cosas, hermano, no sean como usted las pensó, ni como yo las pensé. Porque dice la palabra que Él tiene pensamiento mucho más alto. Ahora yo debo mirar hacia adelante, porque en el pasado, ¿qué voy a encontrar? Nada. ¿Qué voy a encontrar yo en el pasado? Fracaso, derrota, fracaso, derrota, fracaso, derrota. ¿Y hasta cuándo, hermano, seguiremos así? Un nuevo año que puede ser diferente. Y sabe, yo hace 2 años que vengo diciendo, hermanos, ¿no querés tener un año como el anterior? Bueno, poner tu vida en Cristo. ¿No querés sentirte más de esta manera? Poner tu vida en Cristo. Poner tu caminar en Cristo. Poner tu familia. Hermano, hoy vine a decirte en este día que aquello que pasó, ya pasó, dice la palabra. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. A su nombre. Hoy lo que vine a decirte, hermano, que no te centres en el pasado. Que no te centres en lo que pasó antes. En lo que está haciendo el enemigo en tu vida. Tenés que centrarte en lo que podés cambiar hoy, en lo que Dios hoy quiere hacer en tu vida. Pará, ¿cómo es esto, pastor? Sí, lo que pasó ya está. Hoy lo podés mejorar, hoy podés avanzar, hoy podés descubrir una nueva forma de vivir. Porque no te vine a hablar de una religión, no te vine a hablar, hermano, que te sepas toda la palabra, sino que esta palabra la puedas ser un hacedor de la palabra, puedas seguir avanzando, puedas seguir creciendo, puedas a través de la fe aplastar todo temor, todo miedo, toda derrota. Pero pastor, no tengo ningún problema, tengo pilas de problemas, pero confío en el que me va a sacar. Confío. ¿Sabe? Si hoy yo me apartara de Dios, el diablo me va a matar. Si yo hoy saco una mano, me la va a cortar. Si saco un pie, me lo va a cortar. Me va a matar, hermano. Así lo dice San Juan 10:10. El ladrón vino a matar, a hurtar y destruir. Dice, mas yo he venido a que tengan vida y vida de abundancia. Cristo no te llamó a derrota. Cristo no te llamó a estar llorando por los rincones. Y Cristo no te mandó, hermano, a estar ahí teniendo lástima de vos mismo, sino que te levantes, a que pelees la buena batalla de la fe. Amén. A que cuando venga la depresión sepas cómo afrontarla. Pastor, ¿viene la depresión a tu vida? Muchas veces. Las cargas también.
Pero, hermano, dice la palabra que es mejor perro muerto que león vivo. O sea, es mejor que yo confíe en Dios. Es mejor que yo no me haga fuerte en mi razonamiento. ¿Por qué voy a seguir teniendo una vida en fracaso? Cuando Dios me llamó a la victoria. Romanos 8:37. Dice que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ah, ¿usted la sabe esa palabra? Y entonces, ¿por qué no la pone por obra? Usted no tiene que ser vencido de una situación. Usted no tiene que ser vencido de cuando el diablo busca tu vida. No, usted tiene que permanecer firme. Hermano, nuestra vida es como un barco, ¿vio? Mirar atrás, hermano, es soltar el ancla. Es quedarse quieto, es quedarse en ese lugar. Cuando usted y yo no tenemos esta fe, hermano, nos quedamos paralizados delante de los desiertos, de los procesos, de las luchas. Usted parece que se turba, no ve la bendición, no ve lo bueno. Y Dios siempre tiene algo bueno para mostrarte, aún en las peores situaciones. Aún en lo peor, Dios se puede glorificar. Hermano, tirar el ancla, quedarse parado, es darle lugar al enemigo. Es estar estancado. Y sabe, yo veo mucho en este tiempo personas que se quieren estancar, que se han estancado por una o X razón. Se estancan, se quedan quietas, se paralizan, se frenan. ¿Sabe? Yo no vine acá a traer espadas, sino que usted debe entender que si usted se queda quieto sin hacer nada, entonces el enemigo ya cumplió su función. Porque dice la palabra que usted debe crecer todos los días en la casa de Dios. Usted debe crecer. Usted no se debe frenar. Usted, hermano, debe extender estaca. Usted debe avanzar. Usted no puede frenarse. Usted no puede decir, hoy hago, mañana no. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Y sabe, siempre lo digo, el diablo no conoce a todos los cristianos. El diablo conoce a los que van a producir destrucción en las tinieblas. Y a eso los persigue. ¿Te persigue el diablo? Gozate. Esa es la verdad. Se debe levantar, sacudirse el polvo y seguir. No frenarte ante lo que te está pasando. Porque si no, hermano, terminamos poniendo la fe en un trabajo, en la plata, en una pastilla, en un poco de marihuana, en un poco de cocaína. Y tu fe no puede ser fundada en eso. Usted debe confiar en Dios. Usted debe confiar en Él. A veces, hermano, queremos tirar el ancla y el Señor te está diciendo, izá las velas. Vamos, avanzá. Esforzate, sé valiente. Que puedas en este tiempo entender que tu fe debe aplastar a todo temor, a toda circunstancia, a toda lucha, a toda prueba. Hermano, siempre lo digo, si usted está enfermo, sírvale a Dios igual. Porque de esta manera, si usted parte, va a partir con Dios. Mejor es que el Señor te encuentre haciendo sus asuntos que los tuyos. Y siempre digo, no, si hoy usted me encontrara en la esquina tomándome un vino, ¿qué hace usted? Usted no viene más. ¿Hola? Usted ya empezaría, no, pero viste al pastor, ahora se perdió, ¿cómo es el pastor? Pero yo también soy un hombre como usted.
Ahora qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando el pastor te ve entrar de esa manera, te entiende, te ampara, te recibe, te saluda, no te echa afuera. ¿Se da cuenta? A veces, hermanos, queremos ser una imagen. Pero como decía el Espíritu Santo a través de la hermana, ¿verdad? Nosotros debemos enfocarnos en lo que viene, en el porvenir. Y no frenarme por ninguna circunstancia. Debo seguir. Cansado, atareado, bueno, espero en el Señor renueva mi fuerza, yo vuelvo a recuperar aire, sigo. Hermano, ¿sabe? Yo decía el otro día, la pastora había puesto algo que era muy lindo y decía que a veces vamos a ser zarandeados. Pero como decía la hermana, un mensaje, algo que te alienta. A veces, yo me acuerdo cuando me invitaban a la iglesia, decían, no, eso es para los locos. No quería ir, no quería escuchar. Y sabe, la primera vez que fui a una iglesia, me senté al fondo de todo. Muchas personas cuando vienen yo las veo que se sientan al fondo de todo, y no lo digo por los hermanos, sino que cuando yo fui la primera vez, nunca había ido. Y escuchaba todas esas cosas y todo me parecía extraño. Pero, ¿sabe? En ese momento también empecé a llorar. Y, ¿sabe? Yo era una persona que no lloraba, estaba endurecido, no lloraba por nada. Incluso la veía a mi mamá llorar, a las personas que amaba la veía llorar y no me pasaba nada. Y ahí entendí que Dios, hermano, me iba sacando todas esas raíces de amargura, esas cosas que estaban ahí ocultas, que nadie las conocía, y Dios las iba rompiendo, las iba cambiando. Y ahí comencé a entender, hermano, que había una nueva vida, que, hermano, Dios me daba otra oportunidad. Porque hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Hoy Dios te está diciendo, conmigo es mejor. Aunque al principio no lo entendamos. Porque a veces podemos tener años de evangelio, pero, hermano, puede ser que mi fe todavía no sea como un grano de mostaza. Y a su nombre. Puede ser que todavía tu fe no traslade los montes al fondo del mar. Puede ser que tu fe, hermano, hoy esté con el ancla tirada, no con las velas izadas. Hoy Dios te dice avanzar. Hoy Dios te dice no te rindas. Hoy Dios te dice hay nueva vida, hay cosas nuevas, hay cosas grandes que Dios te quiere dar. Hay cosas que Dios, hermano, dice ha preparado. Dice cosas que ojo no vio ni oído yo. Ha preparado para aquellos que le aman. Y sabe, el año pasado, aunque tuvimos pruebas, luchas, y las tendremos este año, sé que Dios nos va a dar la victoria. Y este debe ser el cambio, la metanoia, el pensamiento que se revierta. ¿Cuál, pastor? Que aún en la lucha, en la prueba, Dios está conmigo. Él te va a sacar, Él te va a ayudar, pero tenés que tener esa fe. Esa fe que no te haga claudicar, porque a veces parece que todo es para peor y empezamos a claudicar, empezamos a pensar, empezamos a dudar, empezamos a decir, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios está en el asunto? ¿Será que Dios va a proveer? ¿Será que Dios puede cambiar mi lamento en baile? Y déjeme decirle algo, pero si usted conoce la palabra, usted no se puede desanimar. Pastor, ¿qué haces vos cuando te desanimas? Voy a orar. Pastor, ¿qué haces cuando te enojas? Voy a orar. Pastor, ¿qué haces cuando todo te da la espalda? Voy a orar. Pastor, ¿qué haces cuando te enteras que andan hablando? Voy a orar. ¿Se da cuenta? Aprendí, entendí.
que defenderme yo mismo me va a dejar quizás peor. Mejor espero en Él. Él me va a defender. Dice, mía la venganza. Yo daré el pago a tus enemigos. Este es tiempo, hermano, de que a través de mi fe yo aplaste las circunstancias. Que a través de tu fe vos podás aplastar lo que te está pasando. Porque, hermano, ¿de qué sirve que yo me sepa del Génesis hasta el Apocalipsis si yo me desanimo? Cuando alguien no me saludó, me desanimé. Cuando alguien habló, ay, no, me desanimé. Si en el mundo también hablaban de usted. Pero lo que pasa es que cuando estábamos en el mundo y decían, este es un maldito, este es esto, este es lo peor de lo peor, ¿usted qué hacía? Inflaba el pecho, ¿no? Todos me tienen miedo. Lo que pasa es que ahora, si a usted le dicen este es un maldito, este es un ladrón, usted está en el Evangelio, usted dice, no, ahora yo soy santo. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que no hay ninguno santo. No hay ninguno bueno, sino el Señor. Entonces, vine a hablarte de esto en este día, que cambies ese pensamiento de derrota. Pero pastor, es muy fuerte. Pero a veces por un minuto, hermano, un minuto de errar, vamos a perder toda una vida. Porque usted se esforzó desde el principio hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué perder todo en un solo momento? Debo tener esta fe, hermano. Esta fe, hermano, que es como una brújula. Cuando todo parece mal, esa brújula te va a señalar a Cristo. Y Cristo es la respuesta para tu vida. Dice la palabra que aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay uno. Debe creer. ¿Qué debe hacer? Debe creer. Y si antes te fue mal, hermano, hermana, si antes te fue mal poniendo tu confianza en otras cosas, ¿qué tal si le das lugar a Dios? Porque a veces esperamos hasta lo último, hermano. Nos venimos arrastrando a Cristo. Lastimados, rotos, destruidos, en soledad, desahuciados, frustrados, sin esperanza. ¿Qué tal si le da la oportunidad a Dios? ¿Qué tal si en este día le decís voy a apostar a Dios, voy a poner todo en Dios? Quizá este que me está hablando ahora no se equivoca. ¿Y sabe por qué? Yo digo, lo más grande que puede tener, hermano, un cristiano es su testimonio. Porque también dice que al final de los tiempos no se va a predicar con la palabra, sino con el testimonio. Y sabe, cuando usted ve ese cambio real en otro, usted puede verlo de Dios. ¿Se da cuenta? Esto es fe también. Porque cuando alguien ve en vos el cambio, cuando alguien ve en vos que hay una actitud diferente, que hay un corazón diferente, ahí la gente dice, es verdad, esto cambia, esto funciona. Pero a veces nos cuesta tanto ver eso, porque no tenemos esa fe. Hoy tenés que tener esa fe, no que mueva las montañas, sino que te impulse. Que te diga, no me voy a quedar llorando acá, voy a avanzar, no me voy a quedar triste, voy a pelear mi bendición. Cuando todo parece peor, aparece la brújula, aparece ese direccionamiento. Cuando más oscura está la cosa, Cristo te va a ayudar a avanzar. Hoy vine a decirte que no te quedes, que no te apagues, que no te enfríes. La Biblia es clara, dice o frío o caliente, tibio te vomitaré por mi boca. Y a su nombre. ¿Qué quiere ser usted? ¿Cómo quiere que Dios te encuentre? ¿Tibio? Te va a vomitar por su boca. Y a veces no tomamos
la seriedad de la palabra. Dice, te vomitaré por mi boca. Es algo tremendo, hermano. Que si hoy tomáramos conciencia, estaríamos prendidos fuego. Porque, hermano, si usted está prendido fuego, no se le pueden asentar las moscas. ¿Hola? Dice la palabra que las moscas arruinan el perfume del perfumista. ¿Y sabe quiénes son los perfumes del perfumista? Cada uno de ustedes. Pero usted debe estar encendido para que nada venga a tomar su vida. Nada venga a arruinar tu caminar, tu andar, tu testimonio. Un minuto te puede llevar a un tropiezo que te puede llevar años levantar. ¿Sabe? Siempre les digo a mis discípulos, no es lo mismo caerse de acá que de acá. Por eso siempre les digo, cuiden su testimonio. Porque, hermanos, Cristo te va a limpiar, Cristo te va a ayudar, Cristo te va a volver a levantar. Pero a las personas te van a señalar, las personas van a ver tu caída como una vergüenza, como un aprobio, como algo que usted no lo podía hacer. Por eso es necesario, hermano, no claudicar, no enfriarme, sino, hermano, adiestrarme, estar en los asuntos de mi Padre, para que mi fe aumente, para que mi fe, hermano, me ayude a avanzar. Mire, fíjese, San Marcos 4. San Marcos 4, ya su nombre. El que tiene Biblia, préstele al que no tiene. San Marcos. San Marcos 4, 35. Y a su nombre. Mire lo que dice esta palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Primer punto. ¿Qué te está diciendo Dios en este día? Pasá al otro lado. ¿Sabe qué le dijo Josué el Señor? Pasa ahora este Jordán. Pasa ahora esta prueba. Pasa ahora esto que te quiere detener. No podés detenerte por lo que te está pasando. Tenés que seguir, tenés que avanzar. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Dígale que está a su lado, pasemos al otro lado. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad. Quizá hoy en tu vida hay una gran tempestad. Dice, de viento. Y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Oiga, presta atención. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se rompía, ya se hundía, ya se quebraba. Dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo. Hola. Dice, y él, habla de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Aleluya. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese, Cristo estaba durmiendo, había una tormenta, había algo que estaba pasando. Dice la palabra que corrieron sus discípulos, corrieron los que comían con él, los que vieron los milagros, las maravillas, los prodigios. Pero en ese momento, a través de la tormenta, a través de la tribulación, se atemorizaron, tenían miedo. Y a su nombre, tuvieron miedo, desánimo, corrieron a él. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros?
perecemos. Dice, no tienes cuidado que perecemos. Perecer es morir. Y a veces, hermano, estamos en esta actitud. Conocemos el Evangelio, conocemos la palabra. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, cuando llega la enfermedad, está firme. Está mirando todavía a Cristo. Porque iba a llegar un momento en que Cristo iba a ser crucificado, hermanos. Y ellos iban a quedar solos aquí en la tierra. Ellos iban a tener que extenderse, extender su palabra, tener fe. De eso vine a hablarte hoy en este día, que tu fe no debe claudicar, no debe faltar. Vos tenés que tener una fe más grande que tu problema, más grande que tu lucha, más grande que tu aflicción. Tu fe debe aplastar todo miedo, todo temor. Usted no puede andar ahí, no, pero no sé. Usted debe poner su confianza en Él. Ahora usted dirá, no, pero confiaban en Él porque lo fueron a buscar. Pero fueron a buscarlo ¿cómo? ¿Con qué actitud? Con miedo, con temor. Y es que a veces muchos me dicen, pastor, orá por mí. Yo le digo, sí, voy a orar, pero ¿por qué? No, Dios sabe, pastor. Bueno, entonces yo no soy Dios. No me quieren decir por qué. Yo tengo que tener una dirección, hermano. Ahora yo oro cada día por cada uno de ustedes. ¿Sabe? Hoy me gozo porque la veo a la hermana Luciana y yo la he visto a mi esposa orar por su vida. Y no es porque la quiere ver o porque la ama tanto que la quiere, no, la quiere ver bien, la quiere ver con fe, la quiere ver restaurada. Y muchas veces, hermano, nosotros tratamos de transmitir esto. Yo para que no venga a un culto, hermano, me tiene que pasar algo muy grave. Yo para que no predique tengo que estar, pero mire, variado, no sé. Porque nosotros tenemos que tener esta fe que aplaste el temor, que aplaste la duda, esta fe que haga que levantes el ancla y avances, que extiendas las velas y digas, vamos, vamos, no importa lo que pase, no importa lo que está delante, Cristo está con nosotros, Cristo me va a defender, Cristo es mi ayudador, es mi alarga y mi escudo, es mi fortaleza. Eso debe decir usted. No, pastor, acá estoy. Yo a veces le digo a mi discípulo, vos tenés que ver lo que uno te enseña. Vos tenés que ver, mi hermano, mi hermana, quién te lo está diciendo. Porque aunque soy un simple hombre, un siervo inútil, un vaso de barro, soy lo que Dios puso en este tiempo para que te guíes, para que no claudiques, para que avance. Cuando yo, hermano, te digo caminá, es porque lo vas a poder hacer. Cuando Dios te dice caminá, avanzá, conquistá, es porque Dios sabe lo que va a hacer. Y a su nombre. Ayer hemos hablado de la vida de José, hermano. Cuántas cosas pasó José, pero Dios le dio la victoria. La reina Esther, hermano, fue hecha reina ¿para qué? Para salvar a todo su pueblo. A veces hay cosas que atravesamos y no la entendemos. A veces nos damos la cabeza contra la pared y contra la pared y contra la pared. En vez de decir, Señor, abrí una puerta acá. No me quiero golpear más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta caída tras caída? En la derrota más derrota. Tiene la oportunidad Dios, pero de verdad. Alguien, hermano, que le da su vida a Dios,
no se dirige solo. ¿Sabe qué hace? Acá está el timón, manejá vos, Señor. Su voluntad se ha de cumplir. Dice la palabra, no os afanéis, porque comeréis, porque beberéis. Si vos te afanás por lo que vas a hacer mañana, dice que si Dios quiere te vas a despertar. Si Él quiere. Si Él quiere vos vas a comer, si Él quiere vos vas a estar bien, si Él quiere vos vas a estar sano. Si Él quiere. Entonces, ¿por qué no darle el timón de mi vida a Dios? Si yo muchas veces manejé el barco y lo choqué, lo puse en la arena, ¿cuántas cosas hicimos mal? Ahora acá, hermano, se ve que sus discípulos, hermano, no tienen esa fe. Esa fe, hermano, que aunque estaban en ese momento, hermano, de la tormenta, en ese momento de opresión, hermano, dice que corrieron a Él. Dice que le dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, que es calma. Bonanza es calma. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Hoy Dios te dice, ¿por qué están así? ¿Por qué están pensando en la enfermedad, en la muerte, en la lucha, en lo que no pueden solucionar? Cuando usted entra a este lugar, tiene que venir a gozarse, tiene que venir a darle gloria a Dios. Si los problemas te van a estar esperando, lo que hace usted es venir a fortalecerse, a llenarse de la palabra de Dios, a llenarse de sus promesas, para que cuando usted salga, el diablo lo va a estar esperando y usted va a saber qué hacer, va a saber cómo actuar, va a saber qué hablarle, va a saber qué decirle. Estás vencido, fuiste vencido en la cruz del Calvario, no tenés arte ni parte en mi vida. Antes la tenías, pero ahora ya no. Se tiene que reír del diablo, hermano. ¿Sabe? Cuando viene algún amigo así del pasado, me dice, che, voy a visitarte. Bueno, pero vení y vamos a la iglesia. Mirá que yo estoy en la cosa de la iglesia. Y a veces se me ríen. ¿Vos en la iglesia? Sí, soy pastor. Y alguno dice, no, ¿en serio? ¿Se quedaron sin pastores? Y yo me río, hermano. Digo, esta persona no sabe todo lo que pasé, todo lo que atravesé. No sabe mi lucha, mi problema. Usted no se debe desanimar por nada ni por nadie. Porque el diablo usa a esas personas para desanimarte, para entristecerte, para mostrarte un panorama que parece que no va a cambiar nunca. Y usted llega a su casa y dice, esto no va a cambiar nunca, voy a vivir así toda mi vida. Pero no, hay esperanza en Cristo. Usted tiene que tener esa fe que usted entienda que Dios puede cambiar toda situación para bien. Esa es la fe que te vine a hablar, una fe que aplaste toda circunstancia. Y sabe, no vine en este día a convencerte de algo, porque usted sabe la palabra, usted la conoce, entonces póngala por obra. ¿Y cómo lo sabes, pastor? ¿Te viste en la prédica? Mi vida, hermano. Mi vida fue cambiada por Dios. Es sostenida por Dios. Ahora dependo de Dios. Esta iglesia depende de Dios. Si hoy usted ve luz, si hoy usted ve cosas, es porque Dios lo provee. No es mi inteligencia, no es mi sabiduría. Es Dios, hermano. Es Dios. Entonces dice acá, mire, le dice el Señor y le dijo, ¿por qué estás así? Dios te dice en este día, ¿por qué estás así? Desanimado. ¿Por qué no seguís avanzando? ¿Por qué te quedás mirando ahí, llorando? Esto no lo puedo cambiar, Señor.
sirve. Mejor es que usted diga, Señor, en la enfermedad yo te voy a servir. En la angustia te voy a servir. Cuando tenga la alacena llena yo te voy a servir. En todo momento voy a hacer tu voluntad y no la mía. A su nombre. ¿Por qué estáis así amedrentados? Dios dice en este día, ¿por qué tenés miedo? ¿Por qué tenés tristeza? ¿Por qué tenés congoja? ¿Por qué seguís herido? Cristo es más grande, hermano, que un comentario. Mejor es que Cristo, hermano, se revele en tu vida. Y que cuando te vean con esas heridas, vos podás decir, por Cristo son estas heridas. Y a su nombre le dice, mire, ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo? Dice, ¿no tenéis fe? Y a veces cuando te lo dice el pastor te molesta. ¿Hola? Oh, ya me está diciendo a mí. Mire, si lo confronta la palabra, échale la culpa a Dios. Hoy usted vino y esta palabra para usted. Primero fue para mí. Hoy Dios te dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenés fe que Dios puede cambiar tu lamento en baile? ¿No tenés fe que Dios te puede dar algo nuevo? ¿No tenés fe que si dejas de mirar el pasado, Dios te puede dar cosas mejores? No tenéis fe, le dice a sus discípulos. Porque si viniera Jesús y te exhortara, usted estaría re contento. Pero a veces me lo dice el pastor y no me gusta. A veces me lo dice un hermano y me molesta. Pero hoy te lo está diciendo la palabra. No tenés fe. No tenés fe que Dios te puede sacar al lugar espacioso. No tenés fe que Dios puede darte una nueva vida. Nueva vida en Cristo, hermano. Deje de apostar a caballos que ya perdió usted. ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu vida sea golpeada? ¿Hasta cuándo te vas a frenar? ¿Hasta cuándo lo vas a alcanzar? Hermano, Dios tiene cosas más grandes, más maravillosas, mejores. Usted ni se lo imagina. Pero a veces estamos mirando al pasado, las glorias pasadas. Yo antes en el mundo hacía esto, hacía aquello. Antes en el mundo nadie me pisaba la cabeza. Claro, y acá cambió todo, porque acá Dios te dice perdonar. Dios te dice poner la otra mejilla. Y usted está diciendo, pero ¿hasta cuándo voy a perdonar? Pedro lo dijo. ¿Pero qué le dijo a Pedro el Señor? No te digo 7, sino 70 veces 7. Saber reconocerme, saber pedir perdón. Eso Dios puede hacer nuevo en tu vida. Porque a veces no sabemos si lastimamos al otro sin querer. Lo decía el Espíritu Santo acá. Muchas veces lastimamos sin darnos cuenta. Muchas veces nos concentramos en algunos y los demás se enojan porque dicen, che, me dejó acá, parado, frenado. Y uno a veces dice, estoy haciendo bien las cosas. Hablo por mí, ¿eh? Pero Dios, hermano, quiere en este tiempo llevarte a una nueva temporada que Dios ya nos prometió. Una temporada nueva. Cosas que Dios te quiere dar. Quizá el llamamiento a lo que fuiste llamado este año se concrete. Este año Dios te lo dé. Pero mire, le voy a advertir algo. Si usted quiere alcanzar cosas de Dios, los que son escogidos, los que son ungidos, no se pueden bajar más. Dele fuerte, sea para el Señor y a su nombre. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Dios te dice, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué tenés temor? ¿Por qué estás paralizado? Hermano, la Biblia dice bien claro que en vano ver a la guardia. Si Cristo no está, usted no va a poder hacer nada. ¿Sabe cuando nos entraron a robar 4 veces acá? Solo tuvimos que poner una alarma. Y muchos criticaron y decían, no, pero acá lo tiene que guardar Dios. Y era verdad. Pero muchos no oraban para que guardara Dios. Entonces, nosotros tuvimos que asistir a eso, a la alarma. Ahora, fíjese, aunque haya alarma, yo sigo orando. Yo sigo mirando por la cámara. Yo sigo velando. No me quedo en esa tranquilidad. No dependo de una alarma, no dependo de una cámara, pero sí estoy velando. Y eso es lo que tenemos que cambiar, iglesia. Velar por tu propósito. Velar por lo que Dios te está llamando a hacer. Y a su nombre. Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es que a veces nuestra confianza, hermano, se excede tanto que apenas nos pasa algo, ya decimos, hasta acá llegué. Hasta acá le sirvo a Dios, hasta acá hago. Pero tu fe te debe llevar a más. Tu fe debe ir en crecimiento. Tu fe te debe hacer avanzar. Dice la palabra en Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo viendo al invisible. ¿Qué es lo invisible, pastor? Lo que no se veía. Moisés miraba ahí lo invisible. Miraba lo que no se veía. Y hoy la iglesia debe tomar esta fe, lo que no vea, pero que pueda seguir avanzando. Dice la palabra que vagó el pueblo de Dios 40 años en el desierto y la fe de Moisés no cambió. Dice que cuando todos se ponían mal, cuando todos lo querían atacar, él iba y oraba a Dios. Cuando todo el pueblo se levantaba y decía, no tenemos agua, tenemos sed, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para morir? Dice que él iba y oraba a Dios. No se desesperaba, no tenía temor, no claudicaba, creía. Dice que veía el invisible, veía lo que no estaba hecho. ¿Qué tal si hoy te pones a imaginar eso? Porque saben, meditar la palabra es cuando usted también a través de la palabra aumenta tu fe y empezás a ver lo que no está hecho. Usted se tiene que ver sano. ¿Hola? Hola, hola, hola. Usted tiene que decir, soy sano, soy sana. En el nombre de Jesús. Aunque no lo estés, ni hoy, ni mañana, ni pasado, tenés que seguir creyéndolo. Voy a servirle a Dios, Dios me va a dar una familia, Dios va a hacer algo nuevo, Dios va a sustituir, eso viejo va a pasar y Dios me dará cosas nuevas. Hay uno que lo cree, y a su nombre. Segunda de Corintios. ¿Sabe qué dice Segunda de Corintios 5:7? Dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Hola? Dice, por fe andamos, no por vista. ¿Sabe, hermano? Si yo me pongo a pensar de donde Dios me sacó, hoy no quiero ni volver, hermano. Es tan grande lo que hizo Dios y lo que hará también en tu vida. Si hoy tuviera que cambiar todo lo que hizo Dios en mi vida por lo viejo, ni por nada lo cambiaría. Ni un momento podía cambiar por lo que Dios me dio, por las cosas que vi en Cristo.
Gente que Dios restauró, que levantó, que edificó, que la puso como pilar. Hermano, siempre lo digo, ¿sabe? Siempre lo digo, todos lo deben saber. Esto empezó, éramos 5 en un comedor, hermano. 5 en un comedor en una casa. 5 personas creyéndole a Dios. ¿Sabe? Aún ahí está mi hermana Paola, que recuerdo que un tiempo que le decía, bueno, Paola, buscaste en la iglesia un pastor. Y ella me decía, no, yo quiero que me pastoreen ustedes. Y nosotros decíamos, pero no tenemos iglesia, no pasa, no acontece. Y sabe, ella sabe que decía, pero ya va a venir, ya va a pasar, ya va a acontecer. Su fe era más grande que la nuestra. Porque cuando alguien de ustedes ve y dice, Dios te va a sanar, y capaz que usted está re enfermo. Pero usted cree. Yo cuando el pastor ora dice, si no es por su fe, que sea por la mía. Esa fe debemos tener. Dios te va a sanar, Dios te va a usar, Dios te va a rescatar, Dios va a hacer algo. Usted hoy no se ve acá, pero usted que sabe lo que Dios quiere. ¿Sabe? Hoy hablaba con una hermana y digo, mira, aunque vos te quieras escapar, metete en la cueva, a donde vos quieras, Dios te va a sacar, Dios te va a traer. Dios va a, ¿sabe qué va a decir Dios? Vos vas a hacer lo que yo quiero que hagas, no lo que vos quieras. Y eso es lo maravilloso de Dios, hermano. Pastor, ¿vos te mereces estar ahí? No. Pero a Dios le place. Cuando muchos decían, no era pastor, no es pastor, ¿sabe? Yo me amargaba, me detenía. Incluso llegué a un tiempo que decía, no te sirvo mal, le decía Dios. Y Dios me volvía a poner donde Él quería. Dice la Biblia que Jonás se fue a Tarsis, pero Él lo trajo a Nínive. Dice, un gran pez, dice, lo tuvo en su estómago 3 días, hermano. ¿Qué haría usted? Ya estaba ahí comido, ya estaba ahí adentro, hermano. Y muchas veces Dios te va a poner en ese espacio donde vas a pensar que estás muerto. Porque la Biblia dice, hermano, que en el mundo sin Cristo estamos muertos. Dice que aquí, hermano, tendremos nueva vida. Él nos da vida. Ezequiel 37 habla de un valle de huesos secos, un valle donde todo estaba muerto. Pero dice que aquel profeta vio la visión, que los huesos se juntaban con los huesos, que los tendones trepaban, que la carne, los músculos, hermano, daban vida a esos cuerpos. Pero aún ahí dice que faltaba el Espíritu de Dios. Hoy Dios te dice, puedo restaurarte, puedo sacarte de ese lugar estrecho, puedo hacer mi voluntad sobre tu vida. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es andar por fe y no por vista? Que yo lo que veo, eso no me importa. No me importa. No me importa. No me importa. ¿Sabe, hermano? Usted mira, no teníamos, usted sabe cómo estaba la iglesia, sin pintar. Y una sola persona dijo, ¿cuánto sale la pintura? Y eso lo hice yo. Lo hizo Dios. Todo lo que usted ve lo hizo Dios. Es Dios el que hace todo. Pero usted, su función es no detenerte. Hermano, a veces las mujeres le piden un varón de Dios, le piden un varón. Hermano, cuando Dios se lo da, lo agarra, no viene más a la iglesia. ¿Hola? Le piden un trabajo a Dios, Dios se lo da, no viene más a la iglesia. ¿Sabe qué dice la palabra en Deuteronomio? Dice, no te olvides de Jehová, no sea que tu
Dice que tus vacas engorden, que todo te sea aumentado y te olvides de Dios, te olvides de quién te lo dio. Te olvides de aquel que en algún momento te proveyó, que te ayudó. Por fe andamos, no por vista. Por fe, por fe. Puede venir alguien a decirte, pero mirá, vos vas a la iglesia, no tenés ni un peso, no tenés trabajo, no tenés paz, estás enfermo, te pasan cosas. Bueno, pero estoy en Dios, Él me va a ayudar. En algún momento se va a acordar de mí, en algún momento me va a sacar de esta situación. ¿Y por qué Dios no me saca rápidamente de la situación? Dice que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él pretende, hermano, dice que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir Dios? No te bendigo, no abro la mano, porque sabe lo que vas a hacer. Entonces, Dios te pone esas pruebas para que vos las pases, para que vos las saltes. Ahora, si usted se dio la vuelta, Dios la va a volver a poner. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso ha de cosechar. ¿Qué estás sembrando? ¿Fe? ¿Esperanza? ¿Crees? ¿En el peor momento estás creyendo? Eso es la fe, hermano. Yo creo. No, pero pastor, mirá, todo mal, creo. ¿Sabe? Algunos, cuando llegó el momento que no estaba la batería, algunos dijeron, se acabó todo. Y creíamos que lo íbamos a lograr, creíamos. Y ahí está, hoy lo podemos ver. Hoy usted lo puede ver. Y no es solamente algo material, porque le muestro lo material para que usted reconozca con sus ojos. Pero muchas cosas Dios nos dio. Gente calificada, Dios ha traído gente calificada, hermano, que sabe, que entiende. Dios ha traído gente que es ayuda idónea. Dios ha traído gente que, hermano, realmente ama la obra de Dios. Y aún usted que día a día trata de sostenerse, usted todavía sigue creyendo. Y esa es la fe que debe tener, la que vos crees. Si usted va a Daniel 3, dice que Sadrach, Mesach y Abednego no se quisieron arrodillar delante de la estatua que el rey Nabucodonosor, hermano, hizo, una estatua de oro gigante, y había dictaminado que todos se debían, ¿qué? Arrodillar delante de la estatua. Era una estatua de él. Pero dice que Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, en Daniel 3, dice que le dijeron, esto ni siquiera, al rey, esto ni siquiera lo tenemos que hablar. Yo no lo voy a hacer. Pero no hablaba de las cosas de Dios. Hablaba de cosas de hombres. Hablaba de arrodillarse, hermano, ante los Baales, ante otras cosas. Dice que al decirle que no a este rey, dice que fueron tirados ¿en dónde? En el horno de fuego, que fue ¿cuántas veces calentado? 7 veces más. Dice que aún los hombres que lo iban a tirar morían por el fuego, por el calor, hermano. Dice que cuando fueron tirados a ese lugar, hermano, luego el rey fue y miró y dice, no había 3. No estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que había uno más, uno que tenía apariencia de príncipe, de rey. En tu peor momento, si tenés fe, Cristo va a estar con vos. En tu peor momento, en el horno de fuego, en la fosa de los leones, Cristo va a estar con vos. No te va a desamparar, no te va a dejar. Dice que aún ni la ropa, ni un cabello se les quemó. Wow. Hay que estar ahí, ¿no? Cuando dicen, mirá la cristianita. Mirá el cristianito, mirá la sierva, mirá el siervo. Dice que no claudicaron. Dice, hermano, que no
cesaron, no dejaron de creer en Dios. Vivimos y actuamos por fe, por esperanza. ¿En qué, pastor? En sus promesas. Creo lo que Dios me prometió, creo, lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar, lo van a ver mis ojos, lo voy a lograr. Y a su nombre. Pablo dijo que el buen atleta, ¿cómo corría? ¿Cómo? Legítimamente. Debo correr, debo avanzar. Debo dejar de mirar el pasado, debo dejar de mirar mi fracaso, debo dejar de mirar que el año pasado no alcancé, este año lo voy a alcanzar, este año voy a tomar, el año pasado tropecé, este año se me va a dar. ¡Amén! ¿Se da cuenta? Hermano, eso tenemos que hacer. Cuando uno tropieza, vamos, dale, levantate, vamos. No, yo sabía que el día iba a caer. Vamos, dale, levántate, vamos, yo te ayudo. Vamos juntos. De eso se trata el Evangelio, hermano. De eso se trata la fe. Dice la Biblia, si uno cayere, el otro lo levantare. ¿Sabe? El otro día yo estaba en un momento muy crítico y hablaba con una hermana y le digo a la hermana esta, pero hermana, ¿cómo no vas a ir? Cambiate y andate. Hay culto, hay fiesta, vamos a algo, Dios te va a hablar. Aún en lo peor, aún en un momento de desespero, yo, hermano, alentaba, yo le decía, salí de ahí. Eso es fe. Que lo que me está pasando a mí no importa. Dejo mi problema, dejo mi quinta y me ocupo de lo que me tengo que ocupar. Qué lindo, hermano, es cuando vos podés levantar a alguien. Cuando vos podés poner tu vida por otros. Cuando vos decís, algo voy a hacer, algo voy a ayudar, algo voy a lograr. Hermano, una fe que va a despertar el accionar de la fidelidad de Dios. Una fe que no te va a dejar claudicar. Hermano, debemos tener esta fe que nos lleva a una perspectiva no de lo que veo, sino de lo que no veo, de lo eterno, de lo invisible. Porque usted y yo creemos en un Dios que no vimos y que nadie verá sin santidad. ¿Hola? Oh, ahí no me gustó, pastor. Se fue la santidad, pastor, estamos en la fe. Pero la Biblia dice así. Sin santidad nadie verá a Dios. Sed santo porque yo soy santo. Y saber ser santo no es andar flotando. Es negarme al fracaso, negarme al pecado, negarme a volver a mi vieja vida. Pastor, pero algunos te dicen, che, tomemos un vino. Sí, muchas veces. Pero sabes, yo no dejo entrar eso en mi vida. Es más grande lo de Dios en mi vida. Oye, hermano, yo puedo dejar mi celular ahí. Mi esposa sabe la contraseña. Hoy estoy casado, hoy soy pastor. Hoy, hermano, soy un siervo de Dios. Hoy me acuesto y duermo tranquilo. En los muslos y en los palos. Hoy no ando ahí, pero dame un laburo, aunque sea de algo, no sé. Hoy dependo de Dios. Si Dios quiere voy a tener, si Dios quiere no tengo. Si Dios quiere me como un asado, si Dios quiere me tomo un té. Si Él quiere. Si Él quiere. Terminamos. Juan 11:25. Deje de poner la cara larga, ya terminamos, ya es su nombre. ¡Gloria! San Juan 15. Perdón, 11, perdón. San Juan 11:25. Y esta es la fe, hermano, que nos debe mover.
Porque hoy está usted acá porque cree en Dios, ¿verdad? Hoy vino usted a buscar palabra de Dios. Hoy vino a que Dios le revele algo, que le hable algo, que Dios lo haga descansar. ¿Saben lo que dice Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. Nada te va a faltar. ¿Cuándo? Cuando te dejes pastorear por Dios. Miren lo que dice esta palabra, terminamos. San Juan 11:25. Habla esta palabra sobre la muerte de Lázaro. Pero Cristo da esto, hermano, porque resucita a Lázaro y el Señor dice esto. San Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Hola. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora se aplauda. Ahora se aplauda. Todo lo que está muerto en tu vida puede vivir. Todo lo que murió puede restaurarse. Esta es la fe. Esto es lo maravilloso de Cristo. Dios puede restaurar todo. Todo lo que es un fracaso en tu vida, Dios lo puede restaurar. Dios lo puede hacer nuevo. Póngase de pie.